¿Qué tal, amigos? Estamos en la Fundación Disenso, el think tank de Vox, con el cual, desde donde se inicia, se actúa en función de una batalla cultural que siempre se tiene la idea de que la gana la izquierda. Fundación Disenso cumple 3 años este mes y queremos hacer un balance de las actuaciones que se han hecho hasta ahora, y también hablar de otras cuestiones de actualidad en relación al tema de su financiación, y amablemente su director nos recibe aquí en su casa, Jorge Martín Frías. Muchas gracias, Jorge, por recibir OK Diario. Muchas gracias a vosotros, Luis, y bienvenidos a esta casa que es la vuestra. 3 años desde la Sí. constitución de Disenso, un think tank para dar la batalla cultural, algo que en la cual en la derecha parece que siempre ha dado un poquito de prurito, de miedo. ¿Qué balance hacéis? Bueno, el balance es de mucha alegría por el trabajo realizado, de éxito, pero siempre con precaución para no acomodarnos y seguir ir yendo a más y a más, ¿no? Disenso nació hace 3 años, sobre todo, como dices tú, para dedicarnos a lo que es la guerra cultural, puesto que los partidos políticos tampoco pueden hacerla tanto, ¿no? Debido a la coyuntura, bueno, en algunos casos debido a la coyuntura y también un poco a que unos quieran o no. Y el caso de Disenso pues, se creó sobre todo para ampliar lo que es todo el campo de batalla, ¿no? De la guerra cultural, y nosotros nuestra valoración es muy positiva porque en 3 años hemos logrado, humildemente decir, en ser la fundación más influyente de toda Iberoamérica, y es algo que estamos muy orgullosos, pero que, insisto, vamos a mucho más. No nos conformamos ni siquiera con ser la fundación de referencia de Iberoamérica, sino que aspiramos a serlo de muchos más sitios. Es verdad que cuando salisteis estabas más o menos solo, porque el tema de dar la batalla de las ideas es algo que, como decía antes, no parece interesar, sobre todo en el área de lo que puede ser los partidos de derecha. En especial estoy pensando en el Partido Popular. Pero vosotros también habéis hecho un puente con Hispanoamérica a través de Foro Madrid, donde ahí sí llevan años intentando plantar cara al populismo de izquierdas, y Disenso en eso también ha sido muy, muy importante. Me gustaría también preguntarle sobre eso. Bueno, nosotros vimos con mucha claridad que había que estar en Iberoamérica, porque primero nosotros vimos las conexiones que había. O sea, quiere decir, aquí en España estaba Podemos, estaba Pablo Iglesias, Monedero, etcétera, que habían recibido dinero del gobierno venezolano, de la narcodictadura venezolana. Y no solo pasaba en España, también incluso en Italia, con una publicación que salió precisamente de un medio español. En OK Diario. El Movimiento 5 Estrellas fue financiado. Lo publicó también. OK Diario, revelando las declaraciones nada más y nada menos del Pollo Carvajal. Ahí está. Entonces, claro, ahí lo que hicimos es, primero, si queremos protegernos, debemos forjar una alianza y además también recuperar el papel de España en la lucha por la libertad y la democracia en la región, porque España, que antes tenía un papel de liderazgo importante, pues al final la imagen de España está vinculada, pues solo hace falta ver las fotos de este gobierno, ¿no? Con Gustavo Petro, con Lula. Entonces ahí decidimos crear Foro Madrid para, sobre todo, desenmascarar al Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, que son organizaciones que han estado moviéndose con total impunidad. Y de hecho, uno de los mayores logros, si me apuras, de la Fundación ha sido precisamente que algo que antes se percibía como una cosa que era como podía ser una conspiración o como que era algo inexistente, ahora ya todo el mundo le pone cara y apellidos al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, que es además una labor muy importante y que trasciende incluso la propia región Iberoamérica. Es incluso, si me apuras, también una cuestión, es una guerra civilizatoria de la defensa de Occidente. Porque hay que entender, cuando uno habla también de Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, también aparece por ahí Rusia, aparece China. Irán, China, Hamás. Y eso lo hemos visto cuando se desató el conflicto, la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Grupo de Puebla salió corriendo a apoyar a Rusia, con Maduro, por supuesto. Ahora mismo, con Hamás, lo acabamos de ver igual.
todo se repite. Gustavo Petro hablando de Auschwitz por la acción de Israel de defensa en Gaza. Maduro, entonces todo esto no es solo una cuestión iberoamericana, es una cuestión en la que nos va a todos en los que creemos en la civilización occidental, en los principios y por tanto en la democracia de corte liberal, es algo que nos implica a todos. Y por eso nosotros en Foro Madrid lo impulsamos y es decir que es una labor que se está haciendo constantemente y que ha tenido muchos éxitos, enviando también observadores electorales a los distintos procesos electorales. Por ejemplo, hemos estado en 8 procesos electorales y en ellos no solo van gente de la Fundación, sino que también van diputados o congresistas de otras naciones de la región. Ahora mismo, por ejemplo, hasta en Ecuador, donde gracias a Dios, bueno, y a la voluntad humana, ha perdido la candidata de Correa. A esa delegación, por ejemplo, pues han ido congresistas de Perú, de Bolivia, de Chile, de España, porque es muy importante que haya una acción coordinada y unitaria, en la que todos estén implicados para combatir a estas organizaciones que nosotros le llamamos que son las organizaciones multinacionales del crimen organizado. ¿A cuáles se refiere? Nosotros en concreto sí nos referimos al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. El Grupo de Puebla, como sabes, es el lavado ahora del Foro de Sao Paulo. Para quien no lo sepa, el Grupo de Puebla está formado por Lula da Silva, por Correa, por Zapatero, por Irene Montero, por el juez prevaricador Baltasar Garzón, por Enrique Santiago, por Evo Morales, es decir, por toda una serie de personas que en muchos casos están condenados o por casos que están condenados también por corrupción y que intentan moverse con total impunidad en las distintas naciones. Lo que llama la atención, no sé si en disenso lo habéis estudiado, es que en aquellos países, por ejemplo, a Cristina Kirchner se la ha perseguido y se la ha condenado, a Lula da Silva en su momento se le ha también condenado 2 años por corrupción, pero aquí en España todas esas causas que usted ha mencionado y que en lo que diario hemos desvelado a su debido tiempo, parece que han quedado en la nada. Es decir, todas esas denuncias de financiación ilegal, todos esos traspases de dinero entre las satrapías de Hispanoamérica a Podemos y otros partidos, como denunció el Pollo Carvajal, el cerebro, la caja negra del chavismo en su momento, no parece que sean lo suficientemente condenadas a nivel judicial. Siempre quedan en la nada. Bueno, a ver, es que en España, para empezar, son aliados del gobierno, del gobierno de la nación. Y no solo eso, a ver, hay medios de comunicación que se dedican literalmente a blanquear a estos sujetos. Recuerdo, todos tenemos en la cabeza entrevistas del diario El BOE del PSOE, por decirlo de algún modo, en Lula, donde Lula estaba hablando maravillas de Ortega, el dictador de Nicaragua, y no pasaba nada. O entrevistas en las que se han hecho a Gustavo Petro para blanquearle. Y luego, obviamente, el propio gobierno, cómo los ha recibido en España. Por cierto, que Gustavo Petro fue recibido con un aplauso por todos los congresistas españoles en el Parlamento. Por todos, con la excepción de los de Vox, que se levantaron y se fueron. Habría que preguntar a todos esos congresistas que aplaudieron qué opinan de las recientes declaraciones de Petro apoyando a Hamas y atacando a Israel, que son quienes se defienden de los sanguinarios terroristas. Le quiero preguntar sobre qué actuaciones han llevado, aparte del Foro de Madrid, es decir, ¿dónde están poniendo el foco? ¿Cómo se hace para influir a través de las ideas para contrarrestar la hegemonía cultural de la izquierda? Bueno, lo primero es ser perseverantes. No basta con hacer una acción puntual y ahí se acaba. Hay que hacer acciones de manera constante. Nosotros en Foro Madrid lo que hacemos es, por un lado, hacemos incluso informes del estado de situación, ¿no? De cada elecciones se van sacando. Por otro lado está el tema de los observadores electorales. Por otro lado están los encuentros, que hicimos 2. Uno en Bogotá
y otro en Lima. En Bogotá nos recibieron con piedras, por cierto, a 2 meses antes de las elecciones en Colombia. Por cierto, piedras que fueron alentadas desde los propios socios de Petro y desde España. Ahí cualquiera puede ir a las redes y ver el llamamiento que estaban haciendo para rodear el hotel en el que estábamos, y que, por cierto, tenemos ahí una de las piedras que nos tiraron. Y el segundo encuentro fue en Lima, que fue más importante porque, de hecho, Foro Madrid ahí fue clave cuando hubo el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, que también... De hecho, Pedro Castillo quiso boicotear ese acto. Pedro Castillo intentó boicotear ese acto, efectivamente, ya desde la cárcel. Pero antes de que él estuviese en la cárcel, ese golpe de Estado, ese intento de golpe de Estado frustrado, obtuvo todo el apoyo también lo recordaréis, de AMLO, de Gustavo Petro y de los demás que quisieron apoyar al golpista. Y ahí Foro Madrid fue vital, fue muy importante también porque tuvo la capacidad de unir a muchos aliados internacionales, incluso presentar una carta ante la OEA, ante Luis Almagro, para transmitir el apoyo de Foro Madrid ante esta situación. Y luego el propio acto de Lima, que intentaron boicotear, que fue muy importante, y nuestros socios nos dicen que ha marcado un antes y un después, porque a veces, es muy curioso, pero a veces también lo que hace falta es que nos reunamos quienes compartimos una serie de ideas para que nos retroalimentemos y nos demos energía. Y porque sabemos, por ejemplo, que ahora que desde que nos fuimos, nos lo han dicho, los propios están combativos, en plan de que no tienen nada que perdonar. Al contrario, o sea, salvaron la democracia en su país y lo que tienen que hacer es lucirlo y combatir a todos aquellos que intenten intervenir o atentar contra la propia soberanía del Perú. ¿Qué papel juega José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista, al que se le ve muy cómodo cada vez que viaja continuamente a Venezuela, a Colombia y a distintos países, rodeándose de sátrapas que tienen sometidos a su pueblo en la pobreza, en el hambre, en la desesperación? Bueno, sería más fácil decir que qué papel no juega, ¿no? Porque juega todos los papeles, desgraciadamente. Es el embajador de Maduro, es en general el embajador de los corruptos, por decirlo de algún modo, y de las tiranías. Igual que ahora mismo también... ¿A cambio de qué? ¿Él recibe, les consta que él se ha premiado económicamente por hacer ese papel? Nosotros no disponemos, obviamente, de papeles o de información. Sí disponemos de las declaraciones que son conocidas por todos, como por ejemplo de Piedad Córdoba, aquella senadora colombiana que decía que le habían dado minas. Eso está publicado. Esa información sí que es disponible por todos, y evidentemente pues algún tipo de prestación debe recibir por esos servicios, que son servicios que, por cierto, ponen otra vez de manifiesto no solo las contradicciones, sino la propia perversión del socialismo, que no para de hablar, o que intenta hablar de los trabajadores, de supuestamente personas en situación de vulnerabilidad, cuando ellos mismos o un expresidente del gobierno son los actores y principales responsables de que la miseria se atenúe todavía más y que haya gente además que esté en la cárcel. Y eso algún día pues sabremos qué es lo que hay de todo detrás, y algún día pues tal vez haya gente que, del mismo modo que andan, por un lado, ayer decía que querían llevar a la Corte Penal Internacional a Israel, pues lo mismo algún día algunos llevaremos a la Corte Penal Internacional a José Luis Rodríguez Zapatero. Le quiero preguntar, porque usted tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con las fundaciones y los think tanks, porque usted ha trabajado en FAES. Le quiero preguntar qué diferencia se establecería entre FAES, Reformismo 21, el Centro de Estudios o el think tank que ha impulsado Alberto Núñez Feijóo, y Disenso. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Bueno, la principal diferencia, para empezar, diría que el Disenso nace con la vocación de poner en cuestión determinados temas que están asumidos y que nos han traído hasta aquí, ¿no? O sea, Disenso, por ejemplo, hace estudios relativos, los partidos separatistas, ¿por qué? ¿En función de qué
tienen razón de estar en el Congreso de los Diputados, cuando en nuestro entorno, tanto que hablamos de Europa, en nuestro entorno europeo esos partidos no tendrían presencia. O, por ejemplo, cuando hacemos informes relativos a la inmigración, al multiculturalismo. Pues esos son temas en los que evidentemente hay una marcada diferencia, ¿no? Disenso precisamente lo que hace es pretender alertar y combatir el multiculturalismo. Ahora mismo, desgraciadamente, hemos visto el atentado que ha habido en Bruselas. Y eso también es o hemos visto las manifestaciones que han tenido lugar en París, en Bruselas y en Londres. Y todo eso, en las cuales han creado sociedades paralelas. Y eso es fruto del multiculturalismo. Y ninguna otra fundación ha criticado intelectualmente y las propias ideas nucleares del multiculturalismo. O estoy pensando también, por ejemplo, en una publicación que acabamos de sacar que se llama Menos ideas y más moderación. Obviamente el título es irónico, ¿no? Que es precisamente, bueno, pues disenso lo que hace es, como su nombre implica, es disentir de un orden establecido que entendemos que ha traído muchos problemas, que exige alcanzar, de acuerdo a ese disenso, forjar unos nuevos pactos a favor de la libertad, la democracia y la soberanía de las naciones. Entonces, ese sería básicamente la diferencia con estas fundaciones, a las cuales especialmente a FAES yo le tengo un especial respeto porque estuve trabajando allí y aprendí muchas cosas y de bien nacidos ser agradecidos. También aquí en estas instalaciones tenemos la redacción de la Gaceta de la Iberosfera, que también depende de la Fundación. ¿Qué papel juega la Gaceta, que ha tenido incorporaciones, firmas muy importantes en las que en este momento están escribiendo ahí? Pues la Gaceta, junto con Foro Madrid y obviamente toda la labor de la Jefatura de Estudios y del Área Internacional, es un pilar fundamental del proyecto de disenso, porque la Gaceta, sobre todo, ¿a qué responde? La Gaceta responde sobre todo a que había ante la necesidad de romper, digamos, algunos obstáculos, por decirlo de algún modo, mediáticos, que, por ejemplo, todo esto como está hablando, ¿no? Frente al lavado que hacen de Maduro, de Lula, o, por ejemplo, de lo que son, de esa corriente que está presente en Europa y también en Estados Unidos y en muchas otras naciones de Iberoamérica, y que desde los medios, obviamente no todos, se intenta tapar o desacreditar. Solo basta con ver, por ejemplo, el caso de Milei. En el caso de Milei, hasta medios que supuestamente no son de izquierdas han dedicado editoriales a satanizarlo, y con el populista que llega y demás, probablemente sin conocer ni la realidad argentina ni quiénes son los contrincantes de Milei, ¿no? En cierto modo, la Gaceta es para informar y dar cuenta de esas nuevas corrientes que están teniendo lugar en Hungría, en Italia, en Polonia, en Estados Unidos y, por supuesto, en España, donde el mensaje de Vox, cuando no es manipulado o tergiversado, directamente es ocultado. ¿Por qué cree que la prensa de izquierdas, o la prensa no solo de izquierdas, también hay otra prensa de centro-derecha, siempre se refiere a Vox como el partido ultra? No utiliza el mismo término con Podemos o con Bildu, o con Sumar, donde, por ejemplo, había una Fátima Hamed, que fue en su momento una socia de Yolanda Díaz, llama al exterminio en un mitin, ¿no? Al exterminio de Israel. Pero eso no son ultras para ellos, porque los ultras sois vosotros. ¿Cómo combatís eso? Bueno, primero, no dedicamos ni un minuto en combatir las etiquetas, porque como toda la labor que tenemos por delante es tan grande, no podemos dedicar ni un minuto a etiquetas que ponen enemigos de la libertad y de la unidad de la nación y de la igualdad de los españoles, y por supuesto tampoco a algunos otros medios que supuestamente no son de izquierda y que también ponen esas etiquetas, ¿no? Allá cada uno con sus etiquetas. Nosotros solo estamos con mirada fija en cumplir nuestros objetivos y en avanzar en el cometido que se nos ha puesto, que es una defensa clara de la libertad en España y en Iberoamérica. Y esos son todos nuestros esfuerzos. Todo lo que venga respecto de otros lados
Cada uno, hombre, y después de lo que diga la izquierda, pues honestamente, si no dijeran nada de eso, estaríamos haciendo muy mal las cosas, pero muy mal, porque la izquierda lo que siempre hace es poner etiquetas, ultra, turbofachas, en fin, pero si no pusieran eso en algo, estaríamos haciendo mal. Y yo particularmente estaría intranquilo si tuviese una izquierda que me dijera, oye, disenso, qué bien, qué moderados que son, ¿no? Porque entonces eso implicaría de que estoy jugando o que estoy bailando a la partitura que ellos han hecho. Y de la izquierda no se puede esperar nada bueno y todo lo contrario, lo que exige es una reacción contundente, con ideas, informes y forjando alianzas, porque la cuestión a la que nos enfrentamos no es solo una cuestión nacional, es una cuestión nacional, pero si queremos todos darle un poco la vuelta al estado de cosas, necesitamos forjar una alianza sólida, basada en ideas y en convicciones. Tengo que preguntarle porque la Fundación ha estado en el ojo del huracán respecto al tema de su financiación y de ciertos movimientos de dinero que han sido bueno, llamativos y han sido parte de titulares que han salido en algunos medios, como las transferencias en los últimos años de 7 millones de euros a las cuentas de la Fundación. Quería preguntarle cuál es si eso que ha salido en los medios es exactamente así, y si es así, entonces ¿por qué la Fundación ha necesitado esas cantidades ingentes de dinero? ¿Por qué se ha movido ese dinero a las cuentas de una fundación que su presupuesto es mucho menor que ese? Bueno, efectivamente, claro, son 7 millones de euros, pero vamos, esto no responde a ningún tipo de investigación periodística ni nada. Esto está en la página web de la propia Fundación, en transparencia, ahí están claras todas las cuentas, y no solo en la página web nuestra, sino incluso también están auditadas por una empresa privada y también por el propio Tribunal de Cuentas. O sea, lo que nadie debe olvidar tampoco es que Disenso, como es una fundación vinculada a un partido político, además se rige por la ley de partidos políticos y está sometida a todas esas normas y, por supuesto, auditada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, no hay nada, es totalmente normal. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un partido que cree enormemente en la importancia de dar la guerra cultural. Hay otras formaciones políticas que lo mismo simplemente crean las fundaciones para recibir las subvenciones que les tocan. Y hay otras formaciones, sin embargo, que apuestan claramente por esa guerra y entonces hacen una donación para ampliar, como he dicho, el campo de batalla. Pero ha habido acusaciones de que era una suma de dinero estratosférica para lo que eran las necesidades de la fundación. Había sospechas de que ese dinero que se trasladaba al ser una fundación y al estar, corríjame si no, libre de impuestos, pues entonces podía dar lugar a movimientos para evadir o pagar menos impuestos. Me gustaría que responda a esas acusaciones. Bueno, eso es una soberana, con perdón, memez. O sea, no, insisto, todas las cuentas están publicadas, por tanto, ni absolutamente nada, ni extraño, ni movimientos, ni, hombre, por Dios, que esto no es la izquierda, ni nada parecido. Está todo porque esto es una fundación que dedica toda la labor a la guerra cultural. Y ahí están todos los informes, están todos los actos, está For Madrid, está la Gaceta. Por tanto, aquí no hay absolutamente nada ni de movimientos ni no movimientos. Y si alguien tiene alguna duda, pues que vaya a los juzgados. Pero, perdón que insista, es decir, esas cantidades que se han transferido a las cuentas de Disenso, que son cantidades importantes, hablamos de 2,5 millones al año, ¿por qué se han hecho? ¿Eran parte del presupuesto de Disenso? ¿Disenso tiene un presupuesto tan elevado al año para que se transfiera esa cantidad de dinero? Sí, claro, Disenso tiene una serie de actividades. Disenso tiene unos planes que presenta ante su patronato y eso se eleva y se presupuesta una serie de actividades. Y de acuerdo a esas actividades, a esa formación, a todo lo que requiere la fundación, se le nutre. Es una actividad totalmente corriente que se lleva haciendo no desde hace 3 años, sino que se lleva haciendo desde la propia existencia del sistema de partidos en España y que lo han hecho
todas las fundaciones. Y es más, de hecho, si uno coge la Fundación Disenso y coge otro tipo de fundaciones desde que se fundaron hasta la fecha y coge la cantidad que de la que usted habla, la Fundación Disenso, pues lo mismo esto se va a llevar alguna sorpresa y va a ver que es bastante poco. Por lo tanto, entiendo que usted rechaza todas esas acusaciones o esas sospechas que se trasladaron a Disenso sobre... No, no son sospechas, esos son sospechas sembradas, que es muy distinto. Es decir, son sospechas que tratan de lanzarse. Entonces pero yo no, insisto, no dedico ni un minuto a despejar sospechas que están lanzadas por quienes tienen miedo a la libertad. O son contrarios, obviamente, a toda la labor que hacemos porque estamos haciendo acertadamente. O sea, que usted diría las cuentas de Disenso están perfectamente en orden y no tienen que ser puestas en duda como han hecho estos medios de comunicación. Hombre, vamos, que están en orden, no. En orden total y absoluto. Y avaladas, insisto, o auditadas por el Tribunal de Cuentas y por empresas privadas. Y, oiga, lanzar sospechas pues es algo muy habitual en los medios de comunicación. Entonces, el problema es que luego, cuando todo pasa, esos medios no resarcen esas sospechas. ¿Sopesaron la idea de hacer algún tipo de iniciativa, alguna querella ante alguno de esos medios que hicieron esas acusaciones? La verdad que hasta la fecha no ha habido ningún momento que se haya pensado eso, por el simple hecho de que vamos a tener que estar querellándonos constantemente todos los días. Y insisto, porque no estamos en las cosas serias. Nosotros no estamos a las campañas o a los intereses que aparezcan en los medios de comunicación. Nosotros tenemos unos objetivos, unos cometidos. La región se encuentra en una situación muy grave. España en una situación también de máxima gravedad. Y, por tanto, nosotros no perdemos ni un solo minuto en eso. Todo lo contrario. Le agradezco mucho, No, por Dios. Martín Frías, recibirnos aquí en la Fundación Disenso. Enhorabuena por esos 3 años y que sigan dando la batalla cultural. Muchas gracias.